vamos a ver este tema que se llama paradojas. Y a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿qué es una paradoja? Yo traté de entenderlo de la mejor manera, pero paradoja es una idea extraña, opuesta a lo que se considera la opinión general o con una contradicción lógica, pero cuyo contenido es verdadero. Vamos a poner algunos ejemplos de esto, ¿ok? Por ejemplo, una paradoja es: lo único constante es el cambio. Lo único constante es el cambio. Si te quedas, pues, ¿cómo que constante? Pero si lo voy a cambiar, pues ya no es constante. Pero lo único constante es el cambio. Fíjate, hay otra paradoja que me gustó mucho y es: ganar es perder y perder es ganar. Ah, caray. Está como raro, pero al final es una verdad. Y luego hay otra que también me gustó mucho y que a partir de ahora, cada vez que me preguntan algo de la Biblia y no sepa, esta va a ser mi paradoja favorita. Y voy a decir: todo lo que sé es que no sé nada. ¿Ok? Esa es otra paradoja. Y esta también me gustó mucho y es: la ignorancia es sabiduría. Si se fijan, es algo que se contradice entre sí, pero que al final termina siendo una verdad. Que al final termina siendo una verdad de algo que puede suceder. Y también, si tú y yo nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchas paradojas. Yo seleccioné, creo que son 7 paradojas las que yo seleccioné de la Biblia. Que estas son literalmente versículos que pueden ayudarnos en nuestros momentos de debilidad, nos pueden ayudar en momentos difíciles. Y el primero de ellos que yo seleccioné, y le vamos a poner nombre, es: desde lo visible contemplamos lo invisible. Y esto lo vamos a encontrar en 2 Corintios 4:18. Fíjate lo que dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y vamos a leer de nuevo, dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate bien, si tú y yo nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en algunos versos en Hebreos dice que todo fue creado por aquello que no se ve. Todo lo que tú y yo vemos fue creado por aquello que no se ve. En pocas palabras, todo lo que vemos fue creado por un ser supremo. Fue creado por Dios. En nuestra creencia como creyentes o como cristianos, creemos que Dios creó todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tú y yo en este momento estamos viviendo como creyentes, tenemos que verlo y tenemos que aprender a verlo como algo que es temporal. Estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? No significa que somos extraterrestres o que nos van a salir antenitas o que van a venir por nosotros y nos va a llevar a otro mundo. Significa que tú y yo no nos conduciremos o no nos vamos a conducir de la misma manera. Significa que tú y yo, a pesar de que vivimos lo mismo que aquellos que no creen en Cristo, podemos tener tranquilidad y tenemos la confianza que lo que estamos viviendo es temporal. La enfermedad que estás pasando es temporal. La escasez que estás viviendo es temporal. El sentimiento de soledad que tal vez está en tu corazón es temporal. La ansiedad por la que estás pasando es temporal. La depresión que tal vez tú estás viviendo es temporal. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras circunstancias en este mundo son temporales y van a pasar. No se van a quedar toda la vida contigo. Son temporales. Y esa es la fe que tú y yo debemos tener en medio de la circunstancia que estamos viviendo en este momento. No sé cuáles pueden ser tus pensamientos en este tema, tu guerra silenciosa, por aquellas cosas por las que pasas un silencio. Aquel abandono, aquel sufrimiento, aquel dolor, aquella circunstancia que te ha llevado a aislarte o a encerrarte de las personas, aquellas circunstancias que han provocado que tal vez te hagas a un lado, aquellas circunstancias que tal vez han provocado que eras una persona que tenía mucha fe, que tenías mucha confianza, pero al día de hoy esas cosas han provocado que te hagas a un lado. Yo no sé qué es aquello que te ha pasado, pero lo que sí sé es que lo que tú estás viviendo es temporal. Hay algo mucho más allá que lo que tú estás viendo, lo que tú y yo podemos ver. Entonces yo tengo que aprender a confiar en aquello que sí es eterno.
Y lo único eterno y lo único seguro en nuestra vida es que Dios está con nosotros. Es que Dios está de tu lado. Es que Dios quiere sacarte adelante. Es que Dios quiere impulsarte. ¿Por qué? Porque y Jesús mismo lo decía, en esta vida vamos a tener aflicciones. Pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Pero tranquilo, yo he vencido tu soledad. Pero tranquilo, yo he vencido tu dolor. Pero tranquilo, yo he vencido tu enfermedad. Tranquila, yo he vencido tu ansiedad. Y eso es lo que tenemos que empezar a comprender. Tal vez en este momento estamos pasando por una circunstancia que roba nuestra paz completamente. Pero cuando tú y yo creemos en lo eterno, creemos en Dios, podemos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en este momento vivimos cosas temporales, pero no nos regimos por las cosas temporales, sino que nos regimos por aquello que es eterno. Tal vez lo que tú en este momento estás viendo es una situación muy difícil. Pero detrás de lo que tú estás viendo está alguien en el cual tú puedes creer y puede convertir eso que ves en algo posiblemente que se empieza a cumplir a tu favor. Porque si en algo yo puedo creer es que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo. Entonces, sea lo que sea que tú estés pasando, recuerda que lo eterno, que Cristo, que tener tu confianza en Cristo pesa más de lo que tú y yo podemos estar viendo con nuestros ojos. Al final de cuentas, nuestra fe está puesta en aquello que no se ve. Y a lo mejor muchas veces nos han dicho, sí, pero una fe sin obras es una fe muerta. Pero tiene que ver en otros temas diferentes. Tan solo tú te atrevas a creer en Dios. A pesar de que no lo veas, a pesar de que sientas que está dormido en su barca mientras tú estás viviendo la peor tempestad, te vas a dar cuenta que en Él está esa confianza que puedes tener. Así que desde lo visible contemplamos lo invisible. Cada vez que tú veas una situación difícil en tu vida, recuerda que a ti no te sostiene lo que ves, sino lo que crees. Cada vez que estés pasando por una mala temporada, recuerda que tú no eres tú sustentado por lo que estás viendo, sino por lo que estás creyendo. Y sabes, a mí me encanta el hecho, porque a lo mejor dices, yo tengo muy poquita fe. Tengo muy poquita fe. Es más, en este momento estoy así como agarrado apenas con un ganchito de mi fe. Y a mí me encanta porque la Biblia nos enseña que si tú y yo tuviéramos fe como un granito de mostaza, una pequeña fe en Cristo podría mover cualquier montaña. Sea lo que sea que estés viviendo, con tan solo puedas llegar a ese punto donde le digas, Dios, ¿sabes qué? Sí, cierto, estoy pasando por esta situación, pero creo fielmente en ti. Y eso va a ser suficiente para que se mueva una montaña. ¿Ok? ¿Sí me di a entender en este punto? ¿Sí? Punto número 2. Y aquí es demasiado importante porque al final de cuentas esto es algo que he aprendido a lo largo de los años y por eso lo quise poner. Y somos los primeros cuando servimos. En lo personal, cuando he dedicado mi vida a servir a Dios o cuando dedico mi vida a servir a otros, es cuando yo me he dado cuenta que he estado, vamos a ponerlo así, mentalmente saludable mejor. Porque estoy ocupado haciendo cosas diferentes a lo que estás acostumbrado. Estoy ocupado a hacer cosas distintas. Esta semana he estado como volviendo a retomar hábitos en cuestión del servicio en lo personal. Y he estado tratando de tomar ciertos hábitos que tal vez se te van olvidando o detalles. Y uno de los hábitos que yo estoy retomando es el servir a las personas. Aquí en la iglesia servir a las personas es bien fácil. Llegas, pones las sillas, pones los sobres, te acomodas, recibes a las personas en la puerta, das un mensaje, al final puedes orar por algunos, se puede orar por algunos de ustedes. Aquí es bien fácil. Pero he tomado la decisión de retomar lo que es servir allá afuera con las personas en cuestión en mi trabajo, de ser un poco más atento con las personas, de ser un poco más atento. Entonces en Marcos 10, 42 al 44 dice lo siguiente. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes
ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Y dentro de la iglesia pasa mucho esto, pasa mucho la situación en la que queremos ser reconocidos. Aquí vemos a dos discípulos diciéndole a Jesús: oye Jesús, ¿quién se va a sentar a tu derecha y quién se va a sentar a tu izquierda? Y ellos querían como ser reconocidos que estaban al lado de Jesús. Y Jesús les contesta esto: el que desee ser el primero será siervo de todos. Fíjate bien, en medio de tus procesos, servir a las personas siempre te va a ayudar a ti. En medio de tus procesos, servir a las personas siempre te va a ayudar a ti. Y te voy a contar esto. Hace unos días llega una persona, un muchacho a la oficina y empieza a contarme sus penas. Y yo esas semanas estaba bien estresado porque decía: ¿cómo le voy a hacer para sacar las cuentas, lo que tengo que pagar? Ahí viene la renta otra vez de la iglesia, viene la renta de la casa, viene esto, viene aquello. ¿Cómo le voy a hacer para sacar todas estas cuentas? Y yo estaba bien estresado y la verdad, siendo muy sincero, me estaba dando ansiedad. Yo estaba diciendo: ¿cómo le voy a hacer? Y fue bien chistoso porque llega esta persona y se sienta y me empieza a contar sus penas. Me empieza a contar sus situaciones y él me dice: es que tengo 4 niños en la escuela y tengo que pagar sus inscripciones. Y desde ahí dije: no, ya, te voy a ayudar. Ya me ganaste, yo nomás pago uno y si a mí me pega ansiedad, tú vas a estar demasiado ansioso hoy. Y a veces no nos damos cuenta de que hay personas que están pasando peores situaciones que nosotros, pero cuando nos ponemos a la disposición de servir al prójimo realmente, cuando nos ponemos a la disposición de servir a otros, es cuando nos damos cuenta que hay guerras que estamos viviendo, que otros ya las vivieron y que la mejor manera de derrotar esas guerras silenciosas dentro de nosotros es ayudando a que otros tengan una victoria en su vida. A veces estamos súper estresados y a veces estamos en el borde del colapso y a lo mejor estás peleándote con tu esposa por ciertas cosas y sientes ciertas frustraciones. Pero cuando escuchas a otros, cuando estás atento a la necesidad de otros, te das cuenta que tus problemas a veces no son tan grandes. ¿Y cuál es la razón por la cual nuestros problemas no son tan grandes? Porque tenemos un Dios bueno. Muchas personas fuera de la iglesia quisieran poder tener la paz que tú y yo experimentamos. ¿Y sabes cómo la van a poder lograr tener? Cuando tú y yo aprendemos a servirles. Cuando tú y yo aprendemos a ser servidores de Cristo y llevamos el evangelio a donde ellos están. Y de verdad se los digo, a veces estamos en la gloria y no nos damos cuenta de cómo están las personas que no tienen a Cristo. Aprendamos a confiar en Cristo. Aprendamos a confiar y empecemos a servir a las personas. Si es cierto que tal vez estás pasando un proceso doloroso, ocúpate sirviendo a otros. Ocúpate amando a otros como Cristo lo hizo. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tú y yo tenemos? Fíjate bien, Jesús le dice antes de llegar a la cruz: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué pasó al final de cuentas? Jesús fue crucificado y hasta el último momento Él siempre vio por el otro. Y fíjate de qué tal manera vio. A lo mejor a ti te han insultado, te han agraviado, te han atacado. A lo mejor es la unción del Señor, no vuelvo a mover la mano, perdón, la voy a guardar. A lo mejor te han atacado y tú te sientes humillado. Y al final Jesús les dice siempre: perdónenlos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Tal vez ha habido personas que te han herido, te han lastimado, te han humillado, te han ultrajado, han hecho lo que han querido contigo. Pero al final de cuentas recuerda amarlos, servirlos y decirle a Dios: perdónalo porque no saben lo que hacen. Eso es servir a los otros. Eso es servir al prójimo. Porque dentro de la iglesia hay algo que se tiene que corregir y yo le pido a Dios que Misión Vida sea una iglesia que aprenda a corregir esto. Y es el hecho de que si alguien te hiere, no significa que te vas a alejar de esa persona o te vas a huir de él, sino que vas a aprender a perdonarlo y vas a seguir extendiendo tu mano de gracia para seguirlo levantando.
Porque al final de cuentas, nuestro trabajo como iglesia es servir a las personas. A todas las personas, incluyendo a aquellos que te han ofendido. Si tú quieres vencer aquellas guerras que tienes en tu mente o aquellas guerras silenciosas que hay en tu vida, necesitas servir al prójimo. Necesitas servir a tu prójimo. Imposible que no podamos como iglesia servir a nuestro prójimo. Y número 3 de otra paradoja es, somos exaltados cuando nos humillamos. Fíjate lo que dice Mateo 18 del 1 al 4. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y le dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille. Y ¿sabes? Volvemos a ver primero el Señor, ¿quién se va a sentar a tu derecha y quién se va a sentar a tu izquierda? Porque que te vean en lo más alto siempre para las personas es lo más importante. Es por eso que a veces hay personas que se molestan si no le dicen licenciado, milik, ingeniero, doctor, veterinario. Chef, por favor, díganme chef, por favor. Hay personas que dentro de la iglesia hay personas que se molestan si no llamas por su título. Pastor, apóstol, querubín, arcángel, serafín. Y quieren ser reconocidos, quieren ser exaltados. Que se vea que aquí yo soy el pastor. Que se vea que aquí yo soy el líder. Que se vea que en mi trabajo yo soy el jefe. Y fíjate que este punto para mí ha sido un poco complicado en el trabajo. Porque he tenido que aprender que no porque estoy en un puesto con jerarquía o porque estoy en un puesto de decisiones, puedo pasar por encima de otros. He tenido que aprender que a pesar de la posición en la que estoy, no puedo pasar por encima de otros. Y yo me río mucho porque me gusta decir cuando llegan y me piden alguna autorización de alguna compra, yo digo, no, lo que diga el jefe. Lo que diga el jefe, que trato de como pasar la bolita para allá, porque al final de cuentas decir que sí en mi trabajo es una responsabilidad muy grande. Y he aprendido a pasar la bolita al que todo el mundo dice que es el jefe. Y esa es la manera correcta en la que tú y yo nos debemos conducir. Somos personas normales. Y cuando se habla de humillarnos, no está hablando la Biblia de que permitamos que nos ofendan o que nos hieran o nos ataquen y nosotros solamente agachar la cabeza. No. Está hablando de que tratemos de ser el más pequeño. Tratemos de ser la persona más humilde. Tratemos de ser una persona que ama a las personas a pesar de cualquier cosa. Que aprendamos a ser como niños. A mí me encanta mi hija Farah porque es el ejemplo para mí perfecto de esto. ¿Qué pasa con un niño? Hace unas semanas reconozco que juego muy pesado con ella. Y ella tiene la culpa porque ella empieza, ¿cierto? Reconozco que juego muy pesado con ella y tenemos un juego y una de esas se volteó muy rápido y yo le tiré el manazo y le di una nalgada. Y luego le hace mi hija, ¡ah! Mamá. Y luego mi hija es bien espectacular, ¿no? Viene y le cuenta a toda la iglesia, como el día que le mordí la uña. Papá me pegó. Y luego va y le cuenta a mi mamá, le cuenta a mi papá, luego le cuenta a mi suegro, le cuenta a mi suegra. Espero no cuente en la escuela, ¿no? Porque va a ver la trabajadora social. Y le digo, mi amor, ¿me perdonas? Sí, papá. Y nos llevamos. Y ahorita traigo una frase con ella: si te llevas pesado, no lloramos. Y ella lo dice muy bonito: no lloramos pesado. Y estoy aprendiendo. El hecho es, ella sabe que en la casa es la reina. Al final de cuentas, ella sabe que todo lo que hay en la casa es de ella, que completamente puede hacer lo que quiera. Pero al final de cuentas, si yo la ofendo o la lastimo o hago algo que aunque se salga de mis manos, ella va a aprender a perdonarme. Y eso es aprender a humillarnos. Eso es aprender a humillarnos. Que cuando nos lastiman, nos hieren, no se trata de alejarnos nada más de las personas, sino de aprender a perdonar. Va a haber casos, y reconozco que hay casos donde tenemos que aprender a perdonar, pero también tenemos que aprender a dar un paso a un lado.
Hay situaciones en las cuales tenemos que perdonar, pero tenemos que alejarnos. Y eso debemos entenderlo cuando hay agresión física, cuando hay maltrato psicológico, cuando hay, bueno, ya lo dije, agresión física. Tenemos que aprender, pero primero tenemos que ser humildes. Y la humildad trata en este punto de perdonar y después alejarse. Es algo que tenemos que aprender como creyentes. Y no se trata de meter ese orgullo de decir, me alejo porque me humillaste, me alejo porque me insultaste. No, me alejo, te perdono, me alejo por mi paz mental, me alejo por mi salud mental, me alejo porque es lo mejor, pero te perdono. Y no vivimos con ese rencor. Imagínate qué feo andar por la calle y no poder ver personas en un ranchito donde todos nos vamos a encontrar en galerías. Es imposible tener problemas con personas sabiendo que te los vas a topar tarde o temprano en galerías. Y por no dar promoción a taquerías, no, pero te los vas a encontrar. Entonces aprendamos a perdonar a pesar de lo que sucede. Y eso es aprender a humillarse. Aprender a decir, ¿sabes qué? Sí, me lastimaste. O cuando es al revés. ¿Sabes qué? Yo me equivoqué, perdóname. Y si la persona se aleja de ti, no es porque no te supo perdonar. Es porque a lo mejor fuiste demasiado tóxico y ella necesita su espacio también. Entonces, aprender a respetar ese espacio. Y aquí me encanta el punto número 4 porque dice, nos hacemos libres siendo esclavos de la justicia. Romanos 17:22 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentan sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y vamos a ponerlo en palabras más sencillas. A veces como creyentes siempre estamos buscando, que estaría súper padre que nos dijeran el ABC de cómo llegar al cielo, ¿verdad? Sería súper fácil. A ver, dime cuál es el ABC para llegar al cielo. Y que a lo mejor te dicen, bueno, el ABC para llegar al cielo, vamos a ponerlo fácil. Es ir todos los domingos a la iglesia. Número 2, orar todas las noches. Y número 3, no portarse mal. Bueno, súper sencillo. Voy los domingos a la iglesia, oro todas las noches y no me porto mal. Ya voy al cielo. Eso es lo más sencillo de todo. Pero como creyentes queremos ese resultado, que nos digan el ABC de cómo vamos a llegar al cielo. Pero hay algo impresionante. En Cristo somos libres de decidir si queremos o no ir al cielo. En Dios tenemos la libertad de decidir qué es lo que queremos hacer. Y fíjate, yo veo personas que dicen, no se puede tomar, es malo tomar, es pecado tomar. Y ves a otros, está tomando, pecador. Porque es más fácil fijarse en aquello que es pecado que tener una conducta correcta. Es mucho más fácil echarle la culpa. Oye, ¿tú por qué no bailas? Es que ofende a Dios. No bailas porque eres malo para bailar, no ofende a Dios. ¿Dónde dice la Biblia que eso ofende? No, mira, hace poco me dio mucha risa porque le comento a una persona que publica en sus redes sociales y esta persona decía, lo que compartes, la música que compartes en tus redes sociales también habla de tu relación con Dios o también habla del pecado en el que vives. Y yo le puse, nada más quiero que me hagas un favor, le dije. Dime dónde dice en la Biblia que escuchar música secular es pecado. Nada más confírmamelo, le dije. ¿Dónde dice en la Biblia? Y van a decir, pastor, entonces puedes escuchar todo, ¿no? Sí, puedes escucharlo. Tú sabes lo que permites que entre a tu cabeza y a tu corazón. Esa es decisión tuya. Y a veces estamos así, buscando qué es pecado para no hacerlo. Eso no habla de una persona libre.
Eso no habla de una persona que está viviendo en la libertad que Cristo tiene para nosotros. ¿Por qué no haces las cosas? Porque no quieres. Oye, ¿por qué no haces fulanita? Porque no me gusta. Oye, pero no, simplemente yo no quiero. Pero nos escudamos en el hecho de decirle a Cristo, de decirle a la gente, es que Dios no me lo permite. Yo me imagino en el cielo a Dios, yo no te he dicho nada. Tú decide. Y sabes, a veces estamos teniendo guerras silenciosas porque muchas veces en nuestra cabeza está, ¿qué pecado habré hecho para estar pasando por esto? ¿Qué habrán hecho mis antepasados para que yo esté viviendo en esta situación? ¿Qué es en qué le fallé a Dios para yo estar viviendo por esto? Escúchame, no tenemos un Dios que nos castiga. No tenemos un Dios que nos va a mandar una enfermedad. Te portaste mal, ahí te va. ¡Pum! Para ti. No tenemos un Dios así. Todo lo que vivimos en este mundo, todo lo que vivimos en esta tierra tiene un porqué y una razón de ser. Algo pasó, algo sucedió o tenía simplemente que suceder. Dios no te lo mandó. Descansa en eso y aprende a decir que no a aquellas cosas que en tu corazón estás aprendiendo que a Dios no le agradan. Que en tu corazón al leer la palabra estás aprendiendo aquellas cosas que no le agradan. Entonces ahí aprende a decir que no. No busques qué es pecado y qué no. Vive una vida libre creyendo en Cristo, buscando ser mejor persona todos los días. Al final de cuentas creo yo que lo más importante dentro del evangelio es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo. Porque ¿de qué sirve todo lo demás si no cumples estas dos cosas primero? Hay personas que están pasando guerras silenciosas porque están encontrando o están buscando qué fue el pecado que los llevó a esto. Déjame decirte que todo aquel que viene a Cristo y que se acerca a Él, Jesús lo recibe, lo abraza, lo ama y lo perdona inmediatamente. No es que Cristo esté peleando contra tu pecado. No es que Dios tenga una lucha diariamente con tu pecado. Jesús ya venció nuestro pecado en la cruz una vez y para siempre. No busquemos que lo vuelva a vencer. No ocupa volverse lucha. No es como una función en un cuadrilátero, como la lucha libre que cada semana están peleando los mismos por el título. Jesús ya tiene el título completo y Él venció toda la muerte del pecado sobre nosotros. Vivamos en esa libertad que hay en Cristo y conduce tu vida lo más digno que puedas delante de los ojos de Dios. Y si te fijas, no te estoy diciendo delante de los ojos de las personas, porque lo que es pecado para unos, para otros no lo es. Delante de los ojos de Dios. Conduce tu vida con el mayor amor que puedas al prójimo. Conduce tu vida con el mayor amor que puedas a Dios. Al final, eso es lo más importante. Fíjate bien, el número 5, poseemos todo no teniendo nada. 2 Corintios 6:10 dice, bueno, aquí hay varias paradojas en este versículo, pero dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Cuando tú y yo tenemos a Jesús en nuestra vida, realmente lo tenemos todo. Y ahorita hace rato lo cantábamos. Si pierdo todo, pero tengo a Cristo, lo tengo todo. Y tú y yo debemos aprender a vivir de esa manera. Porque muchas veces nuestras guerras silenciosas tienen que ver con la economía que tenemos, tiene que ver con las situaciones que estamos pasando en nuestra vida. Ahorita leía un meme que decía, solamente Dios y Vancomer saben por qué me levanto todos los días a trabajar. Y a veces estamos tan estresados y estamos pasando esa guerra silenciosa en nuestra mente que nos lleva a la ansiedad y dice, no, es que no vas a llegar al fin de quincena, no vas a llegar al fin de semana. Miren, mi esposa y yo estuve en un trabajo donde me pagaban una vez al mes. Entonces entré a trabajar y el primer cheque llegó un mes después. Y durante un mes yo le decía, ¿cómo vamos a llegar a fin de mes? Porque aquí no era fin de quincena, era fin de mes. ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? Tanque de la gasolina, literal, ya estaba chupando el agua del aire así. Y luego el refrigerador lo abríamos y decíamos, Dios mío, bendice, oh alma mía, Jehová, y no te olvides de sus beneficios. Y abríamos los ojos y salían 2 huevitos por ahí. Y era una cosa impresionante, pero
siempre llegábamos al fin de mes. ¿Por qué? Porque su palabra es clara. No he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Tú y yo tenemos que aprender y comprender que en Cristo lo tenemos todo, a pesar de que no veamos nada. En Cristo lo tenemos todo, a pesar que no veamos nada. Después de eso yo nunca me volví a quejar. Cambié de trabajo y ahora me pagaban a la quincena y era como que a la quincena. Ya me sé administrar un mes, no me voy a administrar 15 días. Y ahora me pagan a la semana y no me alcanza. Pero en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Y debemos aprender a confiar en eso. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Ya aquí van a empezar a sentir la unción. Ya ustedes saben, cuando pasa el piano es como que Dios baja, ¿no? Segunda de Corintios 12:10 dice lo siguiente. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces estamos pasando en nuestra vida guerras silenciosas en las cuales realmente creemos que ya no podemos más. A veces hemos tenido una vida durante 30, 20, 40 años, ese sentimiento de abandono. Tal vez has pasado por un sentimiento de rechazo últimamente, un sentimiento de soledad. Y has sentido que tu vida se va debilitando. Has sentido que en este momento eres débil porque no te encuentras donde te gustaría estar. No has llegado a donde creías que ibas a llegar. Tal vez un insulto llegó tan fuerte a tu corazón que ha debilitado tu personalidad. Tal vez una enfermedad te está atacando en este momento y te está acabando con tu manera de pensar, tu manera de ser. Está tratando de atormentarte. Tal vez la ansiedad en este momento de lo que va a pasar mañana, de lo que va a suceder más adelante, está carcomiendo tu alma. Y tal vez en este momento te consideras una persona que está débil. Pero hay algo que la palabra de Dios nos enseña, y es que cuando yo soy débil, en Cristo yo puedo ser fuerte. Porque cuando yo me siento solo, tal vez en este momento, alguien me tiene que recordar que no estoy solo, sino que estoy acompañado por Cristo. Porque tal vez en este momento esa debilidad te está haciendo pensar cómo voy a lograr llegar a fin de mes. En lo personal, una de mis preguntas constantes todo el tiempo es: ¿cómo le voy a dar la mejor vida a mi hija? Y constantemente me estoy preguntando, ¿cómo voy a lograr que tenga una mejor vida que la que mis padres me dieron a mí? ¿Cómo voy a lograr que mi hija tenga mucho más, una mejor educación, que tenga los mejores juguetes? Y a veces son cosas materiales, pero es algo que tal vez en lo personal me estreso y empiezo a debilitar un poco mi fe cuando empiezo a pensar eso. Pero cuando volteo atrás, cuando logro voltear atrás y pongo mis ojos una vez atrás, recordando todo lo que Dios ha hecho con nosotros hasta el día de hoy y cómo Él ha proveído cada cosa en mi vida, es cuando resulta que empieza a entrar una fuerza nueva en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, en Cristo soy fuerte. Porque cuando estoy en debilidad, en Cristo soy fuerte. Familia, yo no sé por lo que tú estás pasando tal vez esta noche, pero hay algo que tú tienes que tener bien en cuenta. Tú no eres lo que estás viviendo en esa guerra que te está tratando de carcomer solo. Tú no eres lo que estás pensando en esta tarde. Tú no eres lo que otros están diciendo. Tú no eres las circunstancias por las que has vivido. Tú no eres esa persona que otros ven y dicen: fulanito ya me tiene cansado. Tú eres lo que la Biblia de Dios dice que eres. Y tú y yo tenemos que entender que lo que la palabra de Dios habla de nosotros es una verdad absoluta. Porque hay una verdad absoluta. Hay un antes y hay un después de Cristo. Hay un antes y hay un después de cuando le decimos a Jesús: ¿sabes qué? Aquí estoy. La verdad absoluta
es que tú eres lo que la palabra de Dios dice, y tu victoria no se encuentra en lo que tú posees, no se encuentra en lo que tú crees, en lo que tú tienes. La victoria se encuentra en aquello que tú crees. Podrás estar pasando por la peor situación de tu vida, pero tu victoria viene en el nombre de Jesús. Viene en que Cristo te ama tanto que se dio y se entregó a sí mismo por amor a ti. Y a lo mejor tú dices, pastor o Gio, es que no sabes quién soy. No sabes lo que he hecho. Es que no sabes lo que he tratado de hacer conmigo mismo. Yo no, pero Cristo sí. Y aún así decidió dar su vida por ti. Y aún así decidió entregarse por ti. A veces creemos que Dios se va a asustar con nuestro pecado. Ay, es que ¿en serio pecaste de esa manera? Él ya lo ha visto todo. Él ya lo ha visto todo. Eres victorioso en Cristo Jesús. En medio de tus guerras silenciosas, en medio de tu dolor, de tu tristeza, de tu aflicción. Y tal vez dices, es que la barca ha sido golpeada, mi vida ha sido tan golpeada. Al final de cuentas, recuerda que cuando eres débil, en Cristo eres fuerte. Y en Él se perfecciona nuestra debilidad. Aprendamos a confiar en eso.